Vamos a dar una breve explicación de cuáles fueron los pasos que se siguieron para realizar este proyecto de forma eficiente. Se buscó en las centrales hidroeléctricas del Perú el archivo que les envió y se seleccionaron dos represas, ¿no? Estaba la de Gallito Ciego y la de Poechos 2. De allí se realizó una comparación entre estas y se seleccionó la de Gallito Ciego porque la planta tiene mayor potencia, la altura del salto neto es mayor y el caudal también. Se tiene más información acerca de esta planta, por eso se seleccionó. De todos modos, acá en el archivo están las consideraciones que se tomó, ¿no? Dice así: después de verificar los criterios, hemos seleccionado la central hidroeléctrica de Gallito Ciego porque es la más adecuada para esta investigación y la realización del trabajo final. Asimismo, buscamos información adicional utilizando herramientas digitales como Alos Palsar y Google Earth. Entramos a Alos Palsar, acá están los links en el trabajo. Se buscaron imágenes satelitales para poder trazar un perfil, ¿no?, de la represa. Acá se muestra una foto de las que se presenta en Google con relación a la represa. Y bueno, acá está el archivo que se descargó y la línea trazada en Google Earth. En Google Earth Pro en este caso. Se ve el perfil de la represa. La línea que se ve horizontal en realidad es el nivel de agua. Luego de allá la represa sube, este es terreno, y acá también baja el terreno, ¿no? Si este es el nivel de agua libre y deseamos colocar una central hidroeléctrica para generar electricidad, una turbina, pues estaría acá en la parte inferior, ¿no? El agua debería pasar por acá y la altura del salto neto pues ayudaría a la turbina a moverse y generar electricidad, que es el objetivo de la primera parte del proyecto. Este perfil de elevación no se tiene de forma exacta con la verificación esta de la sección, entonces hay que estimarlo, ¿no? Existen varios métodos, ¿no? El método que acá utilizamos fue en el perfil tomar diferentes medidas, cotas. Fíjense que acá tenemos una distancia de 163 metros con una altura de 393. Sería la primera cota, distancia con altura. Asimismo tomamos una segunda, 236 metros con 396. Y así fuimos tomando alturas con distancia. ¿Con qué intención? Con la intención de poder crear una tabla de valores. ¿Ok? Acá hay diferentes cotas, diferentes distancias, diferente altura. Cada imagen muestra la cota y la distancia a la que se tomó. ¿Ok? Hasta llegar a la parte baja. Con esto nosotros podemos generar una tabla de valores y poder trabajar este perfil en Excel, ¿no? Que fue lo que se hizo. De la represa. O sea, la parte exterior de la represa, la parte alta de la represa, y aquí entramos en la zona de agua. Es decir, nosotros tenemos acá la zona de agua. Acá, esta sería la zona de agua. ¿Ya? Y de acá tendríamos terreno, que el terreno sube, por eso el agua no sale, ¿no? Y de ahí el terreno baja, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros en realidad no sabemos cómo está el terreno debajo del agua. Es algo que la imagen satelital no me muestra, porque él ve el agua como un espejo, como una planicie. Eso es lo que ocurre. Entonces, esta pendiente que está dentro del agua, nosotros buscamos estimarla, porque esta represa tiene la característica de que en realidad es, digamos que es terreno, ¿no? Es tierra, es una cuenca local, o sea, natural. Tierra y agua, ¿no? Entonces, fíjate que toda esta zona que está acá, en realidad es agua. Y no se ve cómo es el terreno en la parte interna, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es lo siguiente. En función de la tendencia que tiene el terreno, nosotros hacemos una extrapolación como si entráramos dentro del agua. Y esa es la pendiente que se observa acá. El punto en el cual el terreno va bajando, ¿no?
y nosotros estimamos que esa pendiente continúa hasta llegar al fondo del agua, ¿no? De la represa, dentro del agua. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, esta pendiente que está acá, con los puntos que ya están antes de entrar al agua, nos da una ecuación, ¿no? Si recordamos lo que es la ecuación de la recta, el valor que está acompañando la X es la pendiente, ¿no? Nosotros con esta pendiente, nosotros podemos encontrar el ángulo de inclinación, que es el que nosotros utilizamos para estimar cómo es la represa dentro del agua. ¿Ok? Fíjate bien, se lo voy a mostrar acá porque aquí continúa, ¿no? Esta parte de la represa en realidad no es de construcción de cemento, ¿no? Sería más bien el terreno, como este que está acá. Bien, esto es una represa representativa, pero esto es una pared hecha completamente de concreto. En realidad la represa de Gallito Ciego es una represa más natural, ¿ok? Con el declive del terreno. Allí se acumula el agua de forma natural. Entonces, vamos a mostrarles acá. Acá hacemos la estimación entonces. Por eso se ve este dibujo que está acá. ¿Qué hacemos nosotros? Con los puntos que ya están, con la tendencia del terreno entrando al agua, nosotros estimamos que esta inclinación va a continuar hasta el fondo. Eso es lo que nosotros estimamos. Claro, es algo idealizado, ¿no? Es una tendencia, es una aproximación, pero fue la forma en la que se hizo, ¿no? Entonces, bueno, si la profundidad de este reservorio es aproximadamente 100 metros, según los datos que se tienen, la información que se tiene de la represa, ya estudios que se han hecho antes, es información disponible. Entonces nosotros utilizamos esta altura, ¿ok? Para estimar la información que nos falta. Ahora fíjate bien, con esa pendiente de la X que te mencioné anteriormente, voy a buscar otra vez la ecuación, esta que está acá, 0.687, ¿ok? Que es la pendiente. Yo puedo calcular el ángulo de inclinación. ¿Cómo calculo el ángulo de inclinación? Pues con la tangente inversa. Tangente a la menos 1 de 0.678 me va a dar el ángulo de inclinación, que sería 34.14. Este sería entonces el ángulo de inclinación aproximado de la tendencia del terreno. ¿Ok? Acá tendría yo entonces mi zona mojada. ¿Para qué necesito yo esta zona mojada? Porque allí voy a calcular yo la fuerza que el agua ejerce sobre la pared de la represa. Allí es donde se hacen los cálculos. Tengo entonces la profundidad, que es de 100 metros, ¿verdad? Y tengo el ángulo de inclinación. Ya con eso yo puedo estimar la fuerza aproximada que está soportando esta pared. Acá entonces tenemos la representación del nivel de agua y el ángulo de inclinación con 100 metros de profundidad. Vamos de acá. Importante que quede claro, ¿no? Estamos tomando la última parte, donde estamos entrando al agua. Esta parte que está acá, donde estamos entrando al agua. ¿Ya? El agua no es la zona que es de interés para nosotros. No. O sea, esta zona que me muestra plano acá, estos últimos dos puntitos, ya es nivel de agua libre. Eso no es de interés para nosotros. Serían estos dos puntos que están acá, que me muestran la inclinación del terreno, en los que yo me voy a concentrar. O sea, la tendencia es que si estos dos puntos me muestran la tendencia del terreno, yo voy a extrapolarlo. Estos dos puntos los voy a seguir extendiendo hasta el fondo, ¿no? Esos dos puntos son los que nosotros hemos tomado. ¿Ven? Esto, con dos puntos, tenemos la ecuación de una recta. Si esa recta continuara, yo podría llegar hasta el fondo con esa tendencia. Fue la forma en la que se estimó. Entonces acá, como puedes ver, con esos últimos dos puntos que te estoy mostrando, nosotros extendimos, ¿ok? Y más o menos aproximamos con esa recta hasta el fondo de nuestro reservorio de agua. ¿Ven? Y por supuesto, como es la pendiente, el ángulo se puede encontrar. Tangente a la menos 1 de la pendiente es el ángulo. Recuerda que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Y como ya estamos obteniendo la pendiente, pues podemos calcular el ángulo, ¿no? Listo. Con esta información, haciendo esta aproximación, porque es una aproximación, entonces yo puedo ver cuál es mi zona mojada. Fíjate que acá tengo altura de 100 metros. ¿Ok?
puedo calcular la longitud mojada. ¿Cómo la calculo? Trigonometría. Si el cateto opuesto son 100 metros, la hipotenusa sería 100 sobre el seno del ángulo. El ángulo ya lo calculamos, 34.14, entonces puedo calcular esta longitud que está mojada por agua. El perfil de la presión, porque en realidad esto es la presión, lo que estamos representando acá, es un perfil triangular. ¿Por qué es triangular? Bueno, porque la presión acá arriba es la atmosférica, asumimos 0, y de allí la presión va aumentando con profundidad, y por eso su distribución es triangular. Esta distribución triangular se transforma en una carga puntual aproximada, que es el método que en realidad se utiliza para estimar lo que son las fuerzas cuando tenemos presiones o tenemos esfuerzos. Esto también se hace para sólidos, para mecánica de materiales se calculan esfuerzos, para el agua serían presiones, pero básicamente es el mismo concepto, fuerza sobre área. Sería una distribución triangular. Bien, ¿cómo se calcula la fuerza? Lo podemos hacer por una fórmula que ya conocemos, ¿verdad? Que me dice que peso específico por altura hasta el centroide, por el área proyectada. O lo podríamos hacer incluso por trigonometría. Calculamos el área del triángulo y lo multiplicamos por la profundidad. También nos da la fuerza. Es básicamente el mismo concepto. La fórmula simplemente es una deducción del análisis geométrico que se hace para esto. Ahora bien, como esto es una distribución triangular, cuando nosotros tenemos una distribución triangular, la fuerza está aplicada en el centroide del triángulo. ¿Dónde está el centroide del triángulo? Pues a 2/3 del ángulo agudo a 1/3 del ángulo recto. Se aplica en vigas, se aplica en cargas distribuidas, acá igualito. También hay una fórmula que me dice YP es igual a YC menos, y se hacen los cálculos también con la fórmula, también se puede hacer con la fórmula, pero al final es más trabajo y a veces hay que ser práctico. Cuando son cargas distribuidas triangulares de forma perfecta, esta es la forma más sencilla de hacerlo. Es un triángulo, 2/3 de la longitud, 1/3 hasta el ángulo recto. Ahí está ubicada la fuerza. Bien, nosotros hicimos el cálculo para una altura de 100 metros, se pidió una variación, así que no solamente se hizo para 100 metros, aquí están los cálculos de todos modos. Aplicando la fórmula pues que ya mencioné, peso específico por altura hasta el centro y por área proyectada. Área proyectada, ¿a qué me refiero con área proyectada? Por si acaso de pronto tienen duda. Esta longitud que es L, nosotros la proyectamos como un rectángulo, ¿ok? Y la pregunta acá es, ¿cuál es el ancho del rectángulo? Para este estudio se hizo para 1 metro de ancho. Es importante aclarar eso. Significa que si tú tienes, por ejemplo, 1000 metros, esto se hizo para 1 metro. Tienes el resultado que se obtuvo de la fuerza para 1 metro de ancho. ¿Quieres 1000 metros? Lo multiplicas por 1000. ¿Quieres 2000 metros? Lo multiplicas por 2000. ¿Quieres 100 metros? Lo multiplicas por 100. Esto que está hecho para 1 metro de ancho. Acá está señalado, 1 metro de ancho. Bien. Ahora, se pidió hacer también el mismo procedimiento, pero para 50 metros de columna de agua. Están señalados los 50. ¿Ya? Ok. Entonces se hizo el mismo estudio, pero para 50. Ahora la longitud de la hipotenusa, en vez de ser con 100, pues se hace el mismo procedimiento, pero con 50. Y se calcula lo mismo, ¿no? Fuerza hidrostática, y se realizó el cálculo. Listo. Se colocan las dos respuestas, con 100 metros, con 50 metros, para, por supuesto, 1 metro de ancho. Listo. Luego entonces está el tema de la ecuación de continuidad para el llenado y vaciado del reservorio. ¿Ok? Como nosotros tenemos esto es una cuenca, ¿ok? Esta área es una cuenca, claro. Esto está visto de manera ideal, suponiendo que es una cuenca, asumimos, acá ya son estimaciones que se hacen, que se forma un triángulo, ¿no? Y asumimos que ese triángulo iba a ser un triángulo isósceles. Pero bueno, fue solamente una forma de hacerlo. Hay muchas formas de estimar esta área. Ok, esta fue la forma en la que se hizo acá. ¿En qué consiste el análisis? Bueno, por acá nosotros vamos a tener un caudal de entrada y vamos a tener un caudal de salida. Y el nivel de agua va a cambiar, va a aumentar o va a disminuir. Esto es lo que es la derivada del volumen con respecto al tiempo. ¿Cómo cambia el volumen con respecto al tiempo? Para yo saber cómo cambia el volumen con respecto al tiempo, primero tengo que definir el volumen. ¿Ok? Entonces, se define el volumen como un triángulo, que sería un área multiplicado por la profundidad. ¿Ok?
¿Qué se estimaría en este caso? Dependiendo de lo que se vaya a estudiar, 100 metros, 1000 metros, de lo extenso del reservorio, ¿no? Pero nosotros estimamos el volumen y le colocamos una ecuación a esa área, a ese volumen le colocamos una ecuación. Esa ecuación, si nosotros la derivamos con respecto al tiempo, pues podemos estimar la variación de volumen. ¿Bien? Tenemos una ecuación para eso. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí. ¿Ok? Asumimos entonces un caudal entrante, un caudal saliente, porque en realidad no se tiene información con relación a esto. Esas son cosas que se están asumiendo para hacer el trabajo. Pero no es, o sea, algo que se tenga ciencia cierta, ¿no? Una medición específica de cuál es el caudal de agua que entra, cuál es el caudal de agua que sale. En realidad no está medido. Son estimaciones. Entonces, bueno, a nivel teórico nosotros planteamos la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual al caudal que entra menos el caudal que sale. O sea, si lo que entra es igual a lo que sale, pues el nivel de agua no cambia. Si lo que entra es mayor a lo que sale, el nivel de agua irá aumentando progresivamente. Viceversa, si lo que sale es mayor que lo que entra, pues el nivel de agua irá disminuyendo. O sea, es lo lógico, ¿no? Y acá nosotros planteamos exactamente esto. Para nosotros poder trabajar con esta ecuación necesitamos la derivada del volumen con respecto al tiempo. ¿Qué es la derivada? Cuando nosotros hablamos de derivada, hablamos de variación. Derivada es variación. ¿Cómo varía el volumen con relación al tiempo? Sería la forma de leer esto. Variación del volumen con respecto al tiempo. ¿Cómo varía el volumen en el tiempo? Es lo mismo que decir derivada del volumen respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a variar? Ya lo mencionamos. Puede subir o puede bajar. ¿Ok? Para eso nosotros definimos nuestro volumen como un prisma triangular. ¿Por qué le llamo prisma? Porque como área es un triángulo, pero si lo multiplicamos por la profundidad ya tendríamos volumen, lo que se conoce como un prisma triangular. Como acá estamos asumiendo que es un triángulo isósceles, entonces ambos ángulos, ¿ok?, en la parte aguda del triángulo serían iguales, 34.14, que es el ángulo con el que nosotros estábamos trabajando, ¿no? Y vamos a trabajar con una variación de 50 metros inicialmente hasta 100 metros. Y luego para el vaciado, que los 100 metros bajaran completamente, que fue lo que se solicitó, ¿no? Bueno, lo primero acá es plantear la ecuación de este volumen. Para un triángulo tenemos que el área es base por altura entre 2. ¿Cuánto sería la base de este triángulo? ¿Okay? Hay que calcularla y hay que calcularla en función de h. Porque h es lo que va a cambiar. H va a subir o va a bajar. Entonces h es una variable. Para el volumen, como ya mencioné, tenemos el área base por altura entre 2 por el ancho. Acá estamos asumiendo que el ancho, ¿okay?, o la extensión de nuestro reservorio es de 1000. ¿Ok? Listo. Ya acá tenemos planteado el volumen. 1000, que va a ser una constante por la base por la altura entre 2. Cuando nosotros derivamos con relación al tiempo, pues para un proceso de derivada siempre derivamos ambos miembros. Derivamos el volumen con respecto al tiempo, derivamos todo lo que haya del otro lado con respecto al tiempo, y eso es lo que estamos planteando acá. Derivamos ambos lados de la ecuación con respecto al tiempo. En este caso, ¿ok?, al derivar, yo voy a obtener lo que estoy buscando, que básicamente es el tiempo. Lo voy a poder despejar. Entonces acá se hace. Antes de iniciar, queremos expresar, como ya lo mencioné, la base. Ok, vuelvo acá, la base del triángulo en función de h, que es la altura. Necesito expresarla. Ok, porque la base no la puedo dejar como tal, necesito expresarla en función de la altura. Y ese es el procedimiento que nosotros hacemos acá. A través de la tangente yo puedo relacionar lo que es la base con la altura. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces yo allí, cateto opuesto sería la h, que es la vertical, y cateto adyacente sería la base, ¿no? Pero como estoy trabajando con la mitad del triángulo, no sería toda la base. Acá en realidad yo estaría trabajando con la mitad de la base. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un triángulo simétrico. Entonces, esta sería la base completa y estaría trabajando con el triángulo, que sería solamente la mitad de la base. De allí sale el 0.5. Listo. Despejo la base y me queda como h sobre 0.5 de la tangente del ángulo. El ángulo es una constante
y la h es la variable. Sustituyo. Luego entonces puedo derivar con respecto al tiempo. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como una derivada implícita. Si recordamos el tema de derivada, la derivada de u va a ser igual a u, ¿cómo se llama? U a la n, ¿no? Sería n por u a la n-1 por u derivado. Es una derivada implícita. En este caso, queda u derivado, se expresa de esta manera. Básicamente, fíjate que el 2 que está en el exponente está bajando a multiplicar al 1000, eso me daría 2000, que sería la n baja. A la n-1, 2 menos 1, 1. La tangente de θ es una constante. Por u derivado. U derivado es lo mismo que h derivado. Y acá las derivadas las expresamos así. Derivada de h con respecto al tiempo. Listo. Ahora, la derivada del volumen con respecto al tiempo, yo ya sabía que es caudal entrante menos caudal saliente. Como estamos asumiendo que el caudal que entra y el caudal que sale son constantes, pues yo hago la diferencia. Caudal que entra menos caudal que sale. Sustituyo entonces esto en esta parte de la ecuación y ya me quedaría solamente una ecuación de variables separables, donde yo puedo despejar el tiempo, que es lo que hacemos acá. Integro ambos miembros, el tiempo como es desconocido va de 0 a t, y la altura, como ya dijimos que el nivel inicial era 50 y queremos llegar a 100, entonces iría de 50 a 100. Y listo. Realizamos nuestra integral y nos da en segundos, por supuesto, porque estamos acá trabajando con segundos, ¿no? Pero eso lo llevamos luego a horas, a días y a meses. Se solicitó que diera más de 4 meses. Se hicieron algunos arreglos para que llegara a eso. Allí dio un tiempo de 4 meses, 4.27 meses aproximadamente. Que ha tardado de llenarse desde un 50% hasta un 100%. Listo. Eso fue con relación al tiempo de llenado. Para el tiempo de vaciado hacemos el mismo procedimiento, solamente que ahora debemos asumir un caudal de entrada y un caudal de salida diferente, como ya lo mencioné. Si lo que entra es mayor a lo que sale, el nivel va a aumentar. Si lo que sale es mayor a lo que entra, pues el nivel va a disminuir. Y eso es lo que nosotros estamos planteando acá. Nuevamente, estamos asumiendo un caudal de entrada y un caudal de salida. En este caso tiene que ser inverso porque si no, no se va a vaciar el reservorio. Y iríamos de 0 a 100. O sea, estamos en 100 inicialmente y vamos a bajar a 0. Y eso me da 5.67 meses. ¿Ok? Ese fue el tiempo de vaciado al 100%. Ahora, si se va a vaciar al 50%, es decir, que de 100 metros baje a 50 metros, también se puede estimar. Y eso nos dio 4.26 meses. Es la misma ecuación, ¿ok? Solamente que estamos trabajando con las distancias, las alturas respectivas. 0 metros, 100 metros, 50 metros. Ahí está. Luego de eso viene las pérdidas del sistema. ¿Ok? En este sistema van a haber pérdidas por fricción, pérdidas por accesorio. El agua se mueve siempre a través de las tuberías y en ese movimiento a través de las tuberías siempre van a haber pérdidas, ¿no? Acá lo tenemos en la ficha que nosotros investigamos. Acá dice caudal nominal, 40 metros cúbicos sobre segundo, y esta represa dice que trabaja con 2 turbinas. Ella trabaja con 2 turbinas, cada una de 20 metros cúbicos sobre segundo. O sea, es una información que ya habíamos tomado de la ficha. Y en función de eso también hemos estado trabajando, ¿no? Manteniendo ese mismo orden de ideas. Entonces por eso nosotros ya sabemos que acá en esa central hidroeléctrica se trabaja con 20 metros cúbicos sobre segundo. Ok, realizamos el estudio de pérdidas de nuestro sistema para el caudal del cabezal energético, ¿verdad? Y acá nosotros planteamos pues un bosquejo, ¿no? Tenemos el caudal de 20 metros cúbicos sobre segundo que va a llegar hasta la turbina. Y en el proceso nosotros asumimos algunas cosas, ¿no? El caudal, el diámetro de la tubería, la longitud de la tubería nos estaría quedando de 300. Los accesorios que se asumieron fueron los básicos, dos codos de 45, una entrada, salida y válvula de compuerta. Agregamos accesorios pues para trabajar con pérdidas menores. Ya, en las consideraciones, en el nivel de agua libre de la represa, la velocidad es 0 porque el nivel de agua libre baja pero muy lentamente. O sea, que si ella se mueve en 3 meses, o sea, no es algo que yo considere al instante, ¿no? De forma instantánea, su velocidad es aproximadamente 0. Para la apertura a la atmósfera, tanto la entrada como la salida serían 0. Pues tanto la entrada como la salida, cuando hago mi nivel energético, son presiones atmosféricas. Así que se considera 0.
Z1 menos Z2, pues acá entonces estaríamos hablando de 300 metros. Y podríamos calcular entonces las pérdidas por accesorios y pérdidas en tubería. ¿Okay? Para trabajar más cómodamente, ya teníamos el caudal de 20 metros cúbicos sobre segundo. Y eso nos daba 1.27 metros, ¿no? ¿Ya? Al realizar entonces el cálculo de la velocidad, nos daba una velocidad de 15.778. Listo. Calculamos entonces las pérdidas por accesorios. Tuberías por lo general no son tuberías pequeñas, son tuberías muy grandes por los caudales que manejan. O sea, 20 metros cúbicos es una cantidad enorme. Una cantidad enorme. Con decirte que, no sé, una ciudad grande de 5.000 habitantes se abastece con un caudal de 5 litros por segundo. Y si hablamos de litros por segundo, ¿cuántos metros cúbicos serían? 5 litros por segundo tienes que dividirlo entre 1000. 0.0. Ajá. Imagínate. Aquí estamos hablando de 20 metros cúbicos. ¿Sí ves? Es una cantidad muy grande. Entonces, esos diámetros para esos caudales son grandes. Si no, las pérdidas serían tan altas que no podría ni siquiera circular el fluido. ¿Entiendes? Tiene que ser diámetros muy grandes. Eso es correspondiente. Cuando el caudal es muy grande y el diámetro es muy pequeño, las pérdidas dan enormes. De hecho, fíjate que con un diámetro de 50 pulgadas, igual las pérdidas dieron altas. Fíjate que las pérdidas por accesorios dieron 28 metros. Por accesorios nada más se están perdiendo 28 metros de energía. Y por fricción estamos con unas pérdidas acá de 100, ya casi 150 metros de pérdida. Y estamos hablando de un diámetro de 50 pulgadas. Diámetros menos a eso van a dar obviamente mayores pérdidas. Y si la diferencia de altura son 300 metros, ¿qué te va a quedar para aprovechar por la turbina? Nada. ¿Sí me entiendes? De acá, fíjate que estamos aprovechando de 900 a 1200, 300 metros. Y con las pérdidas que son 28.9 más 149.6, a la final nuestra turbina solamente está aprovechando 109.4 metros de los 300 metros que se tenían originalmente. ¿Ves? Estos son puras pérdidas del sistema en accesorios y en tubería. ¿Sí se entiende, verdad? Si yo le bajo el diámetro, las pérdidas aumentan y no nos quedaría nada para aprovechar. Entonces, con esas consideraciones uno siempre tiene que trabajar, por eso se diseña. Pues. A veces, más bien, en vez de trabajar con tuberías, lo que se hace es trabajar con canales. Bueno, asumimos una eficiencia de 0.86 y calculamos entonces la potencia, ¿no? En watts y en caballos de vapor. De ahí pasamos a la selección de la turbina. Vamos a ver la tabla acá. ¿Cómo se interpreta esta tabla? ¿Cómo se trabaja esta tabla? Acá tenemos la Pelton, la Francis y la Kaplan, ¿no? Aquí es importante observar las características, ¿no? Primero, la altura energética admisible. Hay que trabajar con esto, ¿no? Porque depende con qué altura energética estoy trabajando. Fíjate que a mí la altura acá me dio 109, ¿no? .4. Entonces, una altura de 109 ya me bota a mí la turbina con la que yo voy a trabajar. 109, estaríamos hablando de una Francis, ¿ok? Si era como antes, que la altura energética eran más de 800, pues era la Pelton. ¿Ves? Bien, con relación a este NS unitario, esto tiene una relación con relación a las revoluciones por minuto. Es decir, en la fórmula, cuando yo trabajo con ella, si tú observas, vamos a mostrar acá la fórmula, tengo las revoluciones por minuto, que es la N, ¿ok? Tengo la NS, que es la que me está dando la tabla. Tengo la potencia de trabajo con la que deseo trabajar y la altura energética, ¿no? Entonces, bueno, la potencia ya la habíamos mencionado. ¿Qué potencia y con qué altura iba a trabajar? Fíjate que con una altura de 109.4 yo estoy estimando esta potencia, ¿no? Listo. Tengo la altura energética de trabajo y tengo la potencia en caballos de vapor, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy acá a la tabla. 109 es una Francis lenta, ¿no? Y necesito un rango de NS de 70 a 120. ¿Qué hago yo entonces? Como yo quiero un NS que esté entre 70 y 120, yo lo que hago es establecer la ecuación entre este rango. NS debe estar entre 70 y 120.
y lo que hago es despejar las RPM, las revoluciones por minuto. Al despejarla obtengo entre 156 y 267. Ya yo entonces por diseño sé que debo buscar una turbina Francis media, ¿ok? Con unas RPM que estén entre 156 y 267. Aproximadamente podría ser de unas 200 revoluciones por minuto, que es más o menos el término central, ¿no? Y eso básicamente es lo que nosotros hacemos acá en este Excel, ¿ok? Fíjate que acá colocamos las RPM de 200. Igual nos está dando para el caudal de 20 un NS de 89.55 que está entre 70 y 120. Por ahí lo señalé en amarillo. Porque aquí en la tabla lo que en realidad estamos calculando es el NS para buscarlo acá, ¿no? Tenemos entonces la altura con la que estábamos trabajando y el NS. Y por eso nosotros podemos seleccionar entonces esta turbina. ¿Ok? Así se hizo, pues. Con esto podemos concluir que siempre que las RPM estén en este intervalo, se puede utilizar la turbina Francis. Así se diseña entonces. De aquí pasaríamos a la cantidad de movimiento. En la cantidad de movimiento, ok, ya nosotros tenemos datos previos con los que estamos trabajando, hacemos el planteamiento. El agua va a golpear una especie de paleta, a la vez se le llama, ¿verdad? Y lo que vamos a calcular acá es la fuerza a la que es sometida este golpe, ¿no? Producto del chorro de agua. Esto está abierto a la atmósfera, porque esto en realidad no está dentro de una tubería. Sale de una tubería, ¿ok? Golpea el álave y acá ya está abierto a la atmósfera. Entonces nosotros lo que hacemos acá básicamente es calcular la cantidad de movimiento producto del golpe, la velocidad del caudal. Pero por presiones no va a haber cantidad de movimiento. Mientras que en las tuberías cerradas del diseño más adelante, sí tenemos que considerar las presiones porque es una tubería cerrada. Ya lo vamos a ver. Ok, entonces bueno, acá están las consideraciones, ¿no? El diámetro, se asume que es el mismo diámetro de salida de la tubería. Ok, hay una reducción de diámetro acá. Ya sabemos que veníamos con 50 pulgadas. Obviamente esto se va a reducir para aumentar la velocidad del chorro. Y bueno, la reducción pues acá se considera, ¿no? Listo, entonces hacemos nuestro equilibrio en X, nuestro equilibrio en Y según la ecuación de cantidad de movimiento. Calculamos la fuerza en X y la fuerza en Y, ¿no? Pero se pidió hacer unas variaciones, haciendo cambios de diámetro. En este caso fueron 10 pulgadas con diferentes ángulos. Calculamos el FX. Y también se hizo cálculos con 30 grados y diferentes diámetros, ¿no? Se hicieron esas variaciones que fueron solicitadas. Ahí están las tablas con las variaciones, 10 pulgadas con cambio de ángulo y 30 grados con cambio de diámetro. Listo. Luego viene entonces la ubicación del tanque y diseño de distribución. Se buscó una zona elevada para ubicar un tanque y no utilizar ya más bombas. Pues se utiliza bombas para llevar el agua hasta el tanque y luego el tanque que distribuya por flujo natural para no hacer más gasto de dinero. Pues. Esa es la idea. Entonces se llena el tanque y el tanque va a distribuir a la población. Se buscó una posición elevada, se observó el terreno, la posición elevada de esta población es acá arriba. Todas las otras zonas son bajas, ¿no? Y bueno, hay otra zona elevada por acá, pero está muy lejos, ¿no? Hay que buscarlo lo más cerca de la toma para gastar menos tubería. Entonces por eso el tanque se colocó aproximadamente por acá. Listo. De ahí entonces está la tubería de distribución. Mínimo son 6 nudos. Se tomaron los 6 nudos en posiciones estratégicas donde se va a llevar el agua. Cabe destacar que este proyecto es algo general. Aquí habrán cientos, miles de casas. Obviamente estos son puntos principales. A cada casa debe ir un sistema de distribución de agua, casa por casa. Eso ya es un proyecto macro, ¿no? Esto solamente es algo representativo. Acá está el perfil de elevación desde la toma de agua, que está a 401 metros. ¿Ok? Y el tanque, que estaría a 462 metros, ¿no? Entonces, para poder elevar el agua hasta esta altura, se necesita un sistema de bombeo, ¿no? Que es el que se diseña. Entonces, eso hacemos nosotros, diseñamos el sistema de bombeo. Acá estoy mostrando el perfil de que el tanque está a 461 y todas las casas que están en la zona están mucho más abajo, lo que significa que en mi sistema de distribución pues voy a poder llevar el agua a todos estos puntos sin problema. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué caudal se va a utilizar para ese sistema de bombeo?
hay dos formas de hacerlo. Según el video que vi de su profesora, ella solicita que ustedes les recomienda que lo hagan por la norma, ¿no? Acá está la norma, ¿no? Depende de el área en metros cuadrados que se va a trabajar, es la dotación, ¿no? Se calcula un caudal en función del área, ¿no? Acá esta línea amarilla que ven acá es la estimación del área con Google Earth Pro. Acá está la regla que se utiliza la herramienta de Google Earth Pro para medir el área, ¿no? Con esa área nosotros estimamos, según la tabla, el caudal que deberíamos estimar y nos dio un caudal aproximadamente de 6.85 litros por segundo. ¿Okay? Ahora bien, hay otra forma de hacerlo, que es buscar cuántos pobladores hay aproximadamente y estimar qué población habría o existiría a 10, a 20, a 30 años. Se recomienda que sea 20 años, ¿no? Entonces se hizo una extrapolación de la población a 20 años. ¿Dónde conseguimos la información de la población? Está disponible. El último censo de 2017 dio una población aproximada de 4.500 habitantes. Entonces con esa población se trabajó. Se estimó una población futura a 20 años. Dame un segundito acá, escuchar algo acá. Está bien, todo bien. Ok, se estimó una población futura en función de los datos estadísticos de crecimiento poblacional del Perú. Están disponibles en el sistema también. Acá está el enlace. Aquí están las estadísticas en función de los años. Ok, y se tomó en promedio 1.2 de crecimiento poblacional. Con ese 1.2 se calculó la población futura de 4.500 a 20 años, nos dio 5.712. Y con esta entonces en función de las tablas de la OMS, que tenemos diferentes opciones, que si es rural, que si es frío, que si es caliente. Nosotros entonces utilizamos esa información para calcular el caudal, ¿no? Entonces aquí trabajamos con 100 litros por día, la población que habíamos calculado, y nos dio 6.61 litros por segundo. Bastante parecido al que dio por área. ¿Ok? Fíjense que son dos criterios independientes y dieron más o menos lo mismo, ¿no? En este caso decidimos trabajar con, de los dos criterios, el de 6.61. ¿Ok? Calculamos un máximo diario con un factor de 2.3 y un máximo horario con un factor de 2. Obtuvimos dos valores. Vamos a trabajar con el de 8.6. ¿Ok? Y este fue el valor con el que en realidad nosotros vamos a diseñar, con el de 8.6, utilizando este factor de máximo diario. Listo. Hay que diseñar el lugar donde se va a almacenar el agua. Para eso nosotros estimamos o diseñamos el volumen del tanque, ¿no? Utilizamos tres criterios que se van a sumar. En este caso utilizamos el 25% del caudal total, 3.600, o sea, esto lo estamos llevando ahora, ¿ok? Y ese volumen también le vamos a sumar, digamos que el tiempo que tarda el agua de ser bombeada, o sea, desde el lugar donde es bombeada hasta el tanque. Eso es como quien dice agua en tubería. Sumamos esos volúmenes, ¿verdad? Y eso nos dio un volumen estimado del tanque. Acá está. Bueno, acá calculamos también lo que fue el tiempo de vaciado del tanque. Fíjense que acá, según los cálculos, según el diseño que hicimos para el tanque se vaciaría en 18 horas. Podríamos decidir que 18 horas son suficientes o que serían suficientes 24 horas, ¿no? Claro, nosotros estamos hablando de este tiempo de vaciado asumiendo que todas las personas tienen sus grifos abiertos. Eso es algo que es poco común en realidad. O sea, no todas las personas van a tener el grifo abierto las 24 horas del día. Suponiendo que todos los abran a la vez y que lo mantengan abierto durante 24 horas, imagínense la cantidad de agua que estaría fluyendo, ¿no? Suponiendo que eso fuese así, tardaría 18 horas en vaciarse. Pero eso en realidad no es cierto. Las personas abren, cierran. No es cierto que van a tener las 24 horas abierto su grifo. Eso no es cierto. Con 18 horas es más que suficiente para el diseño. Acá de todos modos se calculó qué volumen se necesitaría para 24 horas. Igual trabajamos con el volumen obtenido a 18 horas. Y de acá pasamos a diseñar lo que es la geometría del tanque. Este es el tanque típico que se utiliza. De todos modos, en estos proyectos se ha estado utilizando el tanque con base cónica, ¿no? Y básicamente en eso basamos, ¿no?
nuestro diseño. Un tanque con base cónica, que es bastante común para este tipo de situaciones, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Calculamos el volumen, ¿no? El volumen va a ser la base, un cono, y la parte de arriba, un cilindro. Esos dos volúmenes nosotros los sumamos, ¿no? Hay algunas cosas a considerar, por ejemplo, este cono, ¿con qué inclinación se va a trabajar, ¿no? ¿Cuál va a ser el radio del tanque? Son cosas que entonces hay que asumir, ¿no? El ángulo de inclinación del cono lo asumimos como 16 grados. La altura del cono como tal nos dio 1.75. ¿Ok? La altura lateral como tal, acá se muestra, nos dio 4.3. Y el radio, estamos trabajando con 6 metros. O sea, un tanque bastante grande porque la población es bastante grande. Y estamos hablando de un solo tanque. Cabe destacar también que estas poblaciones tan grandes no se abastecen en realidad con un solo tanque. Esto solamente es algo teórico. Por lo general, de forma estratégica se colocan varios tanques. Pero bueno, acá estamos hablando de un solo tanque. Y estas serían las condiciones geométricas de nuestro tanque para el diseño. Tenemos que entonces, ya que hemos diseñado el lugar donde se va a almacenar el tanque, hay que diseñar el sistema de bombeo, ¿no? Entonces hay que asumir algunas cosas. Desde la toma de agua hasta el tanque hay que estimar por lo menos la longitud, la diferencia de altura. Esa información la buscamos acá. Fíjate que la longitud son aproximadamente 358 metros. Me las da el programa. Y la diferencia de altura también de 401 a 462. ¿Okay? Entonces con esos datos yo trabajo. Acá se hizo un bosquejo aproximado de qué accesorios podrían haber, ¿no? Como les había comentado, se colocó una planta de tratamiento porque esta agua nunca es bombeada directamente hasta el tanque. Por lo general siempre pasa por una planta de tratamiento. Imposible que nosotros vayamos a bombear esta agua directamente hasta el tanque. Eso nunca ocurre. Siempre hay tratamiento del agua antes de potabilizar. Y por eso necesitamos entonces dos sistemas de bombeo. Uno hasta la planta de tratamiento y otro hasta el tanque. Deme un segundo. Ok. Acá colocamos el diagrama del sistema de bombeo, colocamos algunos accesorios representativos. El caudal con el que venimos trabajando, 8.6, ya vimos cómo se estimó. Y bueno, cuando se trabaja con una planta de tratamiento, normalmente todo el agua no se vuelve potable, porque hay parte del agua que se utiliza para limpieza, queda como residuo, no todo el agua. Entonces, de allí, acá se asumió que solamente se iba a poder potabilizar el 60% del agua. El resto, pues se devuelve al lugar de donde vino. Es agua sucia, no se utiliza, etc. Entonces, el caudal del primer tramo, para poder conseguir los 8.6 en el segundo tramo, debería ser entonces de 14.3. Es decir, la primera tubería debería traer 14.3 litros por segundo para potabilizar el 60% y puedan entrar 8.6 a la tubería que va hacia el tanque. ¿Ok? Y ese fue el planteamiento que se hace acá. Conocido eso, pues hay un dato que no se tiene, que es qué diámetro debería tener esa tubería. Una velocidad aceptable para trabajar en este tipo de situaciones es 1 metro sobre segundo. No es muy lenta, tampoco es muy rápido, no genera pérdidas muy altas. Más o menos es una velocidad aceptable. 1 metro sobre segundo es la velocidad con la que se realizó el diseño. Para obtener una velocidad de 1 metro sobre segundo aproximadamente, se puede entonces estimar el diámetro, que nos dio 5 pulgadas aproximadamente, lo cual es un diámetro también aceptable, común dentro de un rango aceptable. Como nos dio 5.315, obviamente esa no es una tubería comercial, siempre hay que buscar la tubería, el diámetro comercial, que en este caso sería 5 pulgadas. Y la velocidad, en vez de ser 1, me estaría dando 1.3. Luego entonces calculamos las pérdidas por accesorios y pérdidas por fricción. Acá están los cálculos, ¿verdad? Nos dio, por ejemplo, las pérdidas por accesorio, nos están dando por acá bastante pequeñas. Si recuerdo acá, a ver cuánto nos dio acá, pérdidas por fricción, accesorios. Nos estaría dando 0.18 por accesorio y nos estaba dando 1.35 por fricción.
La suma total de las pérdidas es 1.53. De allí calculamos entonces la potencia de la bomba, ¿verdad? Y bueno, estimamos que una bomba de 5 HP sería suficiente. Nos dio 4.19, siempre buscamos una bomba que esté por encima de esa, ¿ok? Con una bomba de 5 HP sería suficiente para bombear. Y el agua hasta la planta de tratamiento. Luego hacemos el mismo procedimiento, pero para llevar el agua de la planta de tratamiento hasta el tanque. Y aquí están los cálculos, ¿no? Se calcula el factor de fricción, se calcularon las pérdidas por accesorio, las pérdidas por fricción y se calculó la potencia de la bomba. Aquí están los cálculos respectivos. Luego de eso, que ya hemos diseñado entonces el sistema de bombeo para llenar el tanque, nosotros vamos a distribuir esa agua a la población, para lo cual entonces dividimos nuestra área en 6 secciones, ¿no? 6 nudos, 6 secciones, para aplicar lo que se conoce como el método de los caudales tributarios. Es decir, mientras el área sea más grande, se le va a asignar un caudal más alto. Mientras el área sea más pequeña, se le va a asignar un caudal más pequeño del total. Sabemos que a esta población se le van a suministrar 8.6 litros por segundo. De esos 8.6, ¿cuánto le tocará a cada sector? Y ese es el cálculo que se hace acá. ¿Qué se hace? Con el programa se miden estas áreas de Google Earth Pro, ¿verdad? Con la herramienta regla, y esas áreas que están acá suman un área total. Y eso es lo que se plantea acá. Acá están, por ejemplo, el área total 554.615 y el área de cada sección, de cada sector, está acá en cada uno de los nudos. Con eso, ¿qué hago yo? Hago una fracción de las áreas, es decir, ¿qué porcentaje del área tiene el nodo 1? Pues ese mismo porcentaje del caudal se le va a distribuir. Básicamente lo que se hace es eso, el mismo porcentaje de la área se le va a asignar el mismo porcentaje del caudal total. Y estos fueron los caudales que se asignaron a cada sector, que van a sumar 8.6. Esta tablita de Excel, esta hoja de Excel también se las envié. Ahora, con relación a EPANET, en la simulación hay unas consideraciones que hay que tener, que es que las velocidades deben ser menores a 3 metros sobre segundo y las presiones deben estar entre 10 y 50. Menos de 10 es muy poquita, más de 50 es muy alta. Entonces acá está de todos modos la regla, la RNE, ¿verdad? Con sus consideraciones, tanto para presiones como para velocidades. Y de allí nos pasamos a la simulación en EPANET. ¿Ok? Acá les coloqué con qué unidades trabaja en EPANET porque es bastante importante. Las tuberías hay que colocarlas en milímetros, por ejemplo. Los diámetros se colocan de los tanques, el diámetro del tanque en metros, porque los diámetros de las tuberías se colocan en milímetros. ¿Ok? La potencia se coloca en kilovatios. Las presiones, el programa las trabaja en metros de columna de agua. Entonces son datos importantes para EPANET. Se colocaron acá el reservorio, un reservorio para la planta de tratamiento y un tanque. ¿Ok? Se colocaron las dos bombas y las tuberías. Y se colocaron los nodos donde se va a distribuir el agua. La simulación corrió con éxito. ¿Ok? Y acá mostramos los resultados. Hubo que hacer algunos ajustes para que las presiones dieran dentro del rango. Acá muestran las presiones 12.94, 12.90, 20.33, 17.92, todas entre 10 y 50. ¿Ok? Y que las velocidades dieran menores a 3. Acá tenemos las alturas energéticas. Tenemos también el caudal que circula por cada tubería. Por acá tenemos los diámetros que se le asignó a cada uno. Gráficamente a veces es más fácil de visualizar. Y los resultados que también los tenemos acá tabulados. ¿Ok? Resultados de EPANET. Luego que nosotros tenemos esa información, puedo aplicar cantidad de movimiento. ¿Qué voy a necesitar para cantidad de movimiento? Para cantidad de movimiento voy a necesitar la presión en el nudo, el diámetro en cada una de las tuberías, la velocidad que entra o que sale y los caudales que entran o que salen de cada tubería, para poder aplicar la ecuación de cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces eso hacemos. Cantidad de movimiento sería fuerzas, ¿ok?, que van en la parte izquierda de la ecuación. Si van hacia la derecha son positivas, si van hacia la izquierda son negativas. Por ejemplo, esta fuerza que está acá, que es presión por área,
va hacia la derecha es positiva. Esta presión que está acá en rojo, en la salida, pues iría hacia adentro, porque las presiones siempre van hacia la zona interna del nudo, presionando el nudo. ¿Ok? Esta presión iría hacia arriba presionando el nudo. Bueno, como ustedes pueden ver, acá están las fuerzas a la izquierda, les comentaba, y acá está caudal, ¿verdad? Por velocidad, por densidad de salidas menos entradas, que básicamente es la forma en la que se hace. Salidas menos entradas en X, salidas menos entradas en Y. Hacemos ese estudio de cantidad de movimiento para los nudos que tenemos en nuestro sistema y lo planteamos los resultados en una tabla, ¿no? Para el análisis dimensional utilizamos los números que se utilizan, que son Reynolds, ¿verdad? Y Euler, son los correspondientes a la mecánica de fluidos para este tipo de sistema de tubería cerrada. Y bueno, hicimos una reducción de escala de 8. Acá está el planteamiento. Básicamente lo que hicimos fue decir que queremos que nuestra maqueta sea con una tubería de 1/4 de pulgada, la más pequeña que hay. Y la tubería más pequeña en nuestro sistema es de 2 pulgadas, entonces eso nos da una reducción de 8. Listo, luego de eso hacemos entonces lo que es el cambio de escala, ¿no? Y hacemos acá algunos ejemplos: longitud, diámetro, velocidad, caudal, presión, y luego tabulamos los resultados. Luego viene la simulación de OpenFOAM, ¿no? Acá está algo de teoría con relación al perfil de velocidad. ¿Ok? Acá está el procedimiento que se utilizó de OpenFOAM, ¿verdad? La tubería se construyó, la malla, con el programa Salomé. ¿Ok? Y luego se importó a OpenFOAM para entonces correr la simulación. Acá está específicamente el refinamiento de la malla, queda un poco gruesa, no se ve bien, hay que refinarla. Y se importó el archivo de la malla a OpenFOAM, se leyó, aquí corrió. Ya de todos modos vamos a ingresar a OpenFOAM para que lo vean. Y acá están los cambios que se le hicieron a las condiciones en frontera. Ok, y luego se visualizaron los resultados en Parafoam. Ya lo vamos a ver. Aquí visualizamos las presiones. Ahí su escala, acá la pueden ver, su escala de presiones. Tenemos de 0, que está acá en rojo, hasta presiones de 2400. Tengo yo acá en los datos que se obtuvieron. Ok, 2.4 por 10 a la 3 serían 2400. Y con relación a las velocidades, también se puede observar un perfil acá de velocidades. Fíjense que tenemos velocidades desde 0 hasta 32. Las velocidades en el centro de la tubería, ¿no? Lo que está en rojo. Ok. Se hizo una sección, la que se solicita para poder visualizar cómo es el comportamiento, por lo menos en 2 secciones. La sección inicial va a dar, digamos que no se ha desarrollado completamente la velocidad, y la sección final debería tener algo más desarrollado, ¿no? Y eso es lo que se hace acá, ¿no? Se tomó la sección y en función de los colores se estimó más o menos cuántos eran las velocidades. Acá esta raya se le hizo amarilla, se hizo en diferentes cortes y según el color se estimó más o menos cuántos eran las velocidades. Se trazó un sistema de coordenadas de y versus velocidad x, tanto para la sección 1 como para la sección 2. El método que se utilizó para el polinomio de ajuste fue diferencias divididas. Les pasé el Excel. Para la primera sección se nota que la velocidad no se ha desarrollado completamente. Y para la segunda sección se ve una velocidad con un perfil más desarrollado. Ok. Y acá están los polinomios ajustados que dieron. Conclusiones y recomendaciones. Ok. Vamos entonces para lo de OpenFOAM para mostrarles cómo se hace. Sí, OpenFOAM y Salomé. Ok. Vamos entonces. No, de Salomé se utiliza para la malla y ya la malla ya se las envié, pues la malla ya está. Entonces ya no hace falta, pues ya solamente se lee con OpenFOAM. Ya les voy a mostrar. Ok.
De todos modos, como les decía yo, en los enlaces, en el trabajo están los enlaces de los videos de YouTube que también utilicé para ver cómo se hacía, para ayudarme en ese procedimiento. Y ahí también está como los tutoriales de cómo utilizar los programas, qué pasos se siguieron y todo eso, ¿no? Yo le voy a mostrar acá. Ahí en el trabajo está, si ustedes seleccionan el enlace y lo ponen en Google, le va a abrir el video, pues, con lo que se trabaja, que está con mucho más detalle el procedimiento. Ok, nosotros buscamos acá, en este caso vamos a buscar, si se ve la pantalla, ¿no? Sí, se está grabando. A ver, vamos a revisar que se esté grabando. Acá tengo el programa, sí, vamos por 1 hora 3 minutos. Ya, sí, vamos a salir de esto. Ok, listo. Vamos entonces. Por acá buscamos Windows C, archivos de programa. Y tenemos por acá Blue FC y tenemos Outfuser. Y por acá tenemos el archivo RUM. Ok, listo. Vamos a entrar aquí al archivo RUM. Hay una carpeta acá que se llama tubería, que es con la que nosotros estamos trabajando. Acá es donde está cargado el proyecto, en tubería. Fíjense que acá está la malla que se creó en Salomé, se llama malla-tubería. Esta es la malla que se creó. Y lo que ustedes ven por acá, 0, por ejemplo, tiene la presión y la velocidad. O sea, el archivo que se generó de presión y velocidad. Si yo lo abro, me va a mostrar, vamos a abrirlo con bloc de notas. Me va a mostrar como que los resultados de los datos iniciales, ¿verdad? No, estos son los datos iniciales, perdón. El archivo 0, con las condiciones iniciales. El 0.2, entramos a presión. Vamos a abrir aquí con bloc de notas. Y ya tendría entonces la corrida. ¿Okay? Acá, este archivo de tubería es donde está la corrida de mi simulación. Por eso fue que este archivo RUM, de pronto en su OpenFOAM, tendrían que borrar el que ya está y copiar este, porque es acá donde se va a leer. Ahora, ¿cómo se lee este archivo RUM? ¿No? Nosotros vamos acá y entramos a terminal. Okay, le damos acá a terminal. Y hay que esperar que cargue. Vamos a colocar esto un poquito por acá. Y acá está el procedimiento. Entonces acá me abro. Obviamente acá va a mostrar pues el nombre de la máquina con la que se está trabajando, ¿no? Entonces bueno. Para yo leer, para yo comenzar acá, ¿verdad? Vamos a visualizar acá. Obviamente los comandos no me los sé de memoria. Pero acá están. Quiero mostrarle, lo primero es leer los archivos. Sería... Acá están los comandos. cd. Comenzamos con este. cd. Dólar. Foam. _RUM. Lo que estamos entrando es a la carpeta RUM. O sea, lo que estamos es accediendo a la carpeta RUM. ¿Verdad? Entonces acá, si ustedes leen, hemos entrado a Blue CFD Outfuser RUM. O sea que si ustedes observan, básicamente es la dirección que estuvimos acá viendo en el computador. Outfuser RUM. ¿Qué me está haciendo el programa? Él acaba de entrar a la carpeta RUM. Okay. Él acaba de entrar a la carpeta RUM. Ahora bien, yo quiero entrar ahora a la carpeta tubería. O sea, porque dentro de la carpeta RUM está la carpeta tubería, pero yo no he entrado. Si tengo que entrar con comandos. Vamos a entrar a la carpeta tubería. Entonces escribo cd, cd, espacio y escribo tubería. Si la carpeta tuviese otro nombre, cualquier nombre, proyecto, cualquier nombre, pues tendríamos que colocar el nombre del proyecto, ¿sí me entienden? En este caso, he entrado, acá me señala que entré a Blue CFD Outfuser 8 RUM y estoy dentro de la carpeta tubería. ¿Ok?
ya entré a la carpeta tubería. En la carpeta tubería, en el folder tubería, es donde yo tengo mi simulación, ¿no? Entonces, para leer la malla, ¿cómo haríamos nosotros? Escribimos ideas UNB to form. Y aquí tendría que escribir el nombre del archivo con el que está la malla, ¿no? ¿Cuál es el nombre del archivo con el que está la malla? Nosotros vemos acá que en tubería se llama malla-tubería.unb. Eso es lo que nosotros escribimos acá. Malla-tubería.unb. Y básicamente lo que el programa hace es leer o cargar lo que es la malla al sistema, ¿no? Entonces, para yo correr mi simulación, yo utilizo el comando ecoform. A ver, que a veces me olvida si es con M o con N. Ecoform. Por acá lo tenemos. A ver. Ecoform con M. Ok, entonces nosotros decimos ecoform y le damos Enter, ¿no? ¿Qué va a hacer él? Él va a correr el programa. O sea, dice, leyendo P, leyendo U, realizando los cálculos a diferentes tiempos, los bucles. Y entonces él corrió el programa, hizo la corrida de presión y de temperatura, hizo su simulación. Pero la pregunta es, ya la corrió, pero ¿dónde la veo? La vemos en otro programa que se llama acá ParaView. ¿Ok? Este programa ParaView es el que me permite visualizar. El archivo. Vamos a abrirlo un momento. Tarda un poquito en cargar. Es que el OpenFOAM, por eso fue que les envié en el archivo de Word que les envié en el proyecto, están los enlaces de las descargas de los archivos. Pues hay que descargar estos tres, pero se descargan juntos, ¿no? El Start Menu, el Terminal y el ParaView. ¿Por qué? Porque estos programas trabajan con MS2 y nosotros tenemos Windows. Entonces, esto lo que hace es poder trabajar con el OpenFOAM desde Windows con esta pantalla de terminal y no tener que cambiar a MS2. O esto también se trabaja, si no me equivoco, con software libre. Entonces, bueno, esta es una forma de trabajar con ello, ¿no? Entonces yo tengo acá ParaView, ¿verdad? Y voy entonces a colocar el comando paraform. ¿Qué me va a permitir el comando paraform? Visualizar la corrida que ya he hecho. Entonces, ¿qué es lo que está creando él? Dice, creando un archivo temporal de la corrida de tubería. Entonces, él me abre acá tubería.form. No me muestra nada. Yo le debo dar a aplicar, porque ya me cargó tubería, ya lo cargó acá. Acá está el cuadrito donde dice que lo cargo. Yo le doy a aplicar. Y acá me muestra la tubería. ¿Ven? Este que está acá es el resultado de la simulación, ya me lo muestra en forma de dibujo. Como puedes ver, acá están los valores con los que se están trabajando, en este caso presiones, porque tengo dos ítems con los que estoy trabajando, que es presiones y velocidad. La U es velocidad. Entonces yo voy a cambiar a velocidad y me va a mostrar los resultados de velocidad. El rojo ya me está mostrando acá, fíjate que aquí comienza en 0, 10, 20, 30, 32. Hasta 32 llega el rojo, según la simulación para las condiciones iniciales que se tienen. ¿Qué hacemos nosotros? Necesitamos una sección de tubería. Buscamos acá, están las opciones de secciones. Hay diferentes formas de hacer secciones. Yo voy a hacer una sección, puede ser esta, clip. Ok. Entonces, fíjense que la puedo mover. ¿Dónde quiero hacer la sección? En el centro. Voy a mover un poco esto. ¿Ya? Y entonces ahí hago el corte. Vamos a hacer un corte. Y vamos a darle a aplicar.
y ahí realizó el corte. Vamos a darle, a esto es un corte clip, ¿ok? Porque está el otro corte que es como una lámina de ambos lados, ¿no? Este sería clip, que sería solamente la mitad de la tubería. Pero me dio presión otra vez. Hizo el corte, pero me colocó en presión. Voy a darle otra vez velocidad. Listo. Ya. Entonces, vemos la velocidad. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, tenemos un punto de inicio, un punto de fin. Aquí se observa que en esta parte que está acá, está iniciando la simulación. Las velocidades son bajas, 0. Y aquí las velocidades van aumentando, van aumentando. Cuando ya está en rojo, es que la velocidad se ha desarrollado un poco más. ¿Ves? Y entonces, bueno, yo de acá lo que hice fue tomar un captura de pantalla. Me lo llevé, tomé un captura de pantalla. Me lo llevé a otro programa donde pudiera hacer las líneas amarillas. Y entonces, en función de los colores, poder yo sacar este resultado que al final fue el que obtuve, ¿no? Que es este. Tengo mi sección, tracé mi eje Y, mi eje X de velocidad y hice corte. Como yo sé que esto tiene 3 pulgadas, porque la tubería le hicimos de 3 pulgadas, entonces yo dividí estas 6 pulgadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes. Y para las diferentes distancias que me dieron 0, 0.0127 hasta 0.0762, son 3 pulgadas, 76.2 milímetros. Ok, por acá lo coloqué de todos modos en pulgadas, en milímetros y en metros. ¿Ya? Entonces yo vi los colores y asigné a cada color una velocidad aproximada, que fueron estos: 0, 6, 10, 25, 15, 5 y 0. ¿Okay? Y me dio un perfil más o menos de velocidad algo desarrollado. Y con esto que está acá yo necesito un polinomio de interpolación. Está mínimos cuadrados, diferencias divididas. Hay muchas formas de ajustar un polinomio. El de diferencias divididas me gusta porque normalmente diferencias divididas siempre pasa por todos los puntos. ¿Okay? Y fíjense que el ajuste es excelente. El ajuste de diferencias divididas siempre da muy bien. Y eso sería, chicos, el uso del programa. Es que si utilicé OpenFOAM. OpenFOAM es el que corre, el que lee y corre el programa, pero se visualiza en ParaView. Son complementos. Y la malla, AutoCAD también puede hacer mallas. En AutoCAD se pueden hacer las mallas y luego tú la importas a OpenFOAM. Y OpenFOAM te hace la corrida, la simulación, pero tú lo vas a visualizar siempre en ParaView, porque OpenFOAM como tal es un programa que hace la simulación, los cálculos, pero no visualiza. Por eso es que te comentaba que OpenFOAM no es un programa muy amigable. Yo no veo que sea muy amigable. En realidad es un poco complicado. Y OpenFOAM no trabaja con decir, no, voy a colocar acá una tubería, acá vamos a colocar esto y dale, correr, no. Como Epanay, que tú colocas los iconos y los haces correr, no. OpenFOAM no funciona así. De hecho, tiene plantillas para diferentes modelos. Esta es una plantilla para tubería, pero no es que yo voy a colocar un codo y lo voy a correr porque sí, o voy a colocar un canal, no. Tiene plantillas con las que se trabajan y modificar las plantillas requiere de saber de programación. La malla. Claro, sí, la visualización de la malla. Claro, sí. Es que lo que hicimos acá fue visualizar la malla. Lo que pasa es que ya la visualizamos con la corrida. Pero obviamente estos que les estoy mencionando nada más. El OpenFOAM para correr y el ParaView para visualizar. Acá en las secciones dice, hay una sección de descarga de programas. Acá está el procedimiento. Aquí dice tutorial de instalación, tutorial de uso, crear la tubería. Acá están los archivos con los que se pueden descargar. Está Salomé, la plataforma de Salomé. Y más arriba está enlaces de instalación, BlueFSD. Y se instalan estos 3 programas. Acá están los enlaces y también están los tutoriales de cómo hacerlo. Claro, sí, la creación de la malla. Aquí estamos creando la malla. Sí. Paso 1. Crear un sólido de la sección geométrica con las figuras primitivas. Esto, como le dije, yo lo hice en Salomé, pero se puede hacer también en AutoCAD o en otros programas también. Generar la superficie. Acá están todos los pasos. Esto es la creación de la tubería, porque la tubería hay que crearla. O sea, la tubería no está en OpenFOAM decir, no, ya está la tubería. No, hay que crear una malla para que OpenFOAM pueda correr sobre esa malla.
OpenFOAM no crea mallas, hay que importarlas de otros programas. Así es, pues. Y acá se visualiza la malla sin refinamiento. Tuvo que hacer el refinamiento porque es algo que es normal. Porque es la cantidad de puntos que se crean, hay que mejorarlos para que dé. Y entonces, bueno, esos serían los pasos, chicos.